Muy buenas noches, tengan todos y todas. En realidad para mí es una oportunidad realmente muy importante de compartir esas vivencias de otras mujeres, sobre todo las que trabajan en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, para enriquecer más mis conocimientos acerca de la problemática que tenemos las mujeres para ascender a los puestos más altos de poder y de dirección. A mí se me ha encomendado hablar sobre el tema de la carrera judicial y el enfoque de equidad de género, concretamente en el Poder Judicial. Yo no quiero entrarle al tema sin antes explicarles al auditorio que la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Juezas, que es la asociación de la judicatura más antigua, pues fue creada en 1991, el año pasado cumplió 25 años, y entonces quería explicarles antes, ¿verdad?, todo el trabajo que desarrolla la Junta Directiva y también las afiliadas para intentar superar esa indiscutible brecha de género que tenemos las juezas en el Poder Judicial. En los últimos tiempos hemos tratado de orientar las actividades y agendar, ¿verdad?, en forma permanente actividades o tareas dirigidas a reforzar esa permanente lucha que implica tener que afrontar el reto de cumplir con las obligaciones de la vida profesional, concretamente de las funciones judiciales, con la vida privada. Y nos hemos enfocado en estudiar cómo se puede combatir esa desigualdad que tienen las juezas en el Poder Judicial de ascender a los más altos puestos administrativos y jurisdiccionales. Esas metas, pues, como este auditorio debe saber, tiene un marco jurídico inmenso que lo soporta, y entonces no solo tenemos el artículo 33 de la Constitución Política, la Ley de Igualdad Social de la Mujer, sino que también tenemos numerosos instrumentos de derechos humanos que nos permiten exigir esa igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito del empleo y concretamente en el ámbito, en los escalafones más altos de la carrera judicial. Bueno, creo que es inmensa la lista de los instrumentos de derecho internacional, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre Igualdad de Oportunidades e Igualdad de Trato para las Trabajadoras, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o sea, la CEDAW, la Declaración de Beijing y su plataforma de acción de 1995, que aquí la tocaron, la Declaración de Principios y Derechos de la OIT de 1998, el Convenio 183 relativo a la revisión de la protección sobre la maternidad, que es del 2000, y todos los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo que en general vienen a garantizar esa igualdad de oportunidades en relación con los funcionarios y las funcionarias judiciales concretamente, ya que ese es el tema que me convoca a venir aquí. Quiero decirles que la Asociación Costarricense de Juezas, como una vieja organización social, está consciente de que nosotras tenemos que potenciar el liderazgo real de las mujeres juezas para superar todas esas barreras machistas, esas barreras organizacionales y esos techos de cristal que, aunque son invisibles, realmente son impenetrables e infranqueables
Pues solo entonces potenciando ese liderazgo de las mujeres juezas es posible, creo yo, desactivar ese cúmulo de estereotipos de género que tanto daño nos ocasionan. Entonces, con ese fin, ¿verdad?, en el seno de la directiva de la Asociación Costarricense de Juezas, hemos adoptado medidas concretas para abordar la prevaleciente inequidad de género y hemos tratado de empoderar a las funcionarias para que ellas avancen y si tienen intención de ascender a esos puestos altos de la judicatura, incluida la magistratura en propiedad, porque ya después yo les voy a explicar qué pasa con las magistraturas suplentes. Entonces, en ese afán hemos procurado darles acompañamiento profesional. Esa es la fraternidad, la sororidad y la solidaridad entre las mujeres, de manera que a menudo, ¿verdad?, tratamos de exhortarlas para que progresen y sean nombradas en esos altos cargos. Concretamente, donde tenemos problema es en los puestos de juezas 4 y 5, que están ubicados en los peldaños más altos de la carrera judicial. Ahí es donde tenemos problemas. Pues es indudable que la obtención de esas designaciones evita la discriminación, obviamente, y tiende a frenar ese injusto, diría yo, reparto del poder, porque estimamos que en un sistema democrático como el nuestro, que se precia de ser inclusivo, la verdad que eso no es cierto, porque no hay igualdad real de las mujeres juezas para ascender a esos altos cargos. Bueno, tenemos que saber que es muy importante, no solo por el honor de ser jueza 4, jueza 5 o ser magistrada propietaria. No, es que el hecho de que exista paridad de género en la integración de los más altos tribunales de la República le asegura a la ciudadanía una justicia no solo apegada a derecho, sino que una justicia, valga la redundancia, más justa. ¿Por qué? Porque las mujeres, cuando integramos un tribunal con 2 hombres, ¿verdad?, podemos servir de freno para que no se cometan arbitrariedades o injusticias. No es lo mismo juzgar con la lentilla de género o con la perspectiva de género que un tribunal integrado por 3 varones o por 2 varones, pero que haya una mujer que no tenga formación, no tenga sensibilidad en esta materia, y entonces resulta igual la sentencia que si fueran los 3 hombres, ¿verdad? Y el fallo sea el propio de una cultura machista, de una cultura androcéntrica. Entonces, la importancia es para un sistema democrático que exista paridad de género en los más altos grados de la carrera judicial. No se imaginan la importancia muchos que eso tiene, que haya una equidad de género a la hora de integrar esos tribunales. Porque las mujeres, en realidad, si estamos cultivadas en la teoría del género y también la practicamos, porque eso es muy importante, nos erigimos en verdaderas agentes de cambio y fuente de progreso social. Entonces, por eso es que yo destaco aquí que dentro de las metas asociativas, desde años atrás, está comprendida la promoción de todas aquellas funcionarias judiciales que se han distinguido en el ejercicio de sus funciones, y queremos que se visibilice su trabajo porque son igualmente competentes y sean designadas en esos puestos. Hemos logrado que por lo menos 2 mujeres de gran trayectoria dentro del Poder Judicial hayan sido
se les haya entregado, o sea, hayan sido nominadas y luego se les haya entregado a un premio que se otorga anualmente y se llama al buen juez o a la buena jueza, para visibilizar, ¿verdad?, que hay mujeres competentes, que hay mujeres sensibles, que hay mujeres preparadas, que hay mujeres sobrecalificadas para llegar a esos puestos, pero tenemos un gran problema con los ítems de la calificación de la carrera. Ahí es donde tenemos el gran problema. Entonces, les decía que hemos visibilizado, ¿verdad?, el trabajo de mujeres que se han destacado en la función jurisdiccional, con mística, probidad, transparencia, y sobre todo mujeres estudiosas, y entre esas cito, por ejemplo, a la doctora Sandra Zúñiga Morales, que este año 2017, en la sesión solemne de apertura del año judicial, fue propuesta por la Asociación Costarricense de Juezas, se le entregó ese premio. Anteriormente recuerdo que la máster Teresita Rodríguez, que hoy día disfruta de su jubilación, también fue promovida o propuesta por nuestra organización social y mereció ese importante premio, porque habíamos notado que solo se les entregaba a los hombres, quizás por nuestra humildad o timidez, ¿verdad? Y entonces las mismas mujeres nos encargamos de visibilizarlas y presentarlas al Tribunal de Reconocimientos del Poder Judicial, y que luego tiene un aval de la Corte Suprema de Justicia para evidenciar que existen profesionales, juezas, que merecen llegar a esos altos puestos. También en ese afán de conciliar la vida familiar y esas pesadas cargas que tienen las funcionarias judiciales, hemos enfatizado en la importancia de que el teletrabajo se amplíe, porque ese tema en nuestra institución ha sido manejado con un poco de, no sé si con muchos límites y con mucha rigidez. Tal vez sería a lo mejor muy rígido, solo para ciertos casos, y es muy complicado que a una persona, y sobre todo a una mujer, le autoricen teletrabajar. Ya se sabe que, dada la naturaleza de nuestras funciones, no podríamos alejarnos del despacho y no volver a llegar a trabajar. Obviamente tendrían que ser 1 o 2 días. Y con el problema con el tráfico, muchas veces después de 2 horas de estar metido en una presa, ¿verdad?, ya habríamos dictado una sentencia de un asunto sencillo. Y sin embargo, yo he sabido de muchas funcionarias judiciales, y cuando hablo de funcionarias judiciales hablo de defensoras, de fiscalas, para las cuales es sumamente difícil obtener una licencia para teletrabajar. Entonces, les decía que también hemos incursionado en el teletrabajo, hemos propiciado el teletrabajo para resolver ese conflicto trabajo-familia que tenemos que afrontar las mujeres funcionarias. Hace poco, la tesorera de nuestra organización, la máster Magda Díaz Bolaños, escribió sobre ese tema. Y en ese ensayo que ella hacía, una de las conclusiones de mayor preeminencia, dice ella, que radica en que las mujeres se ven amenazadas cuando no cuentan con permisos u horarios flexibles para atender las demandas de cuidado que puedan tener sus hijos o hijas u otros familiares dependientes. Sabemos que existen funcionarias que, además de que tienen niños pequeños que tienen que ir a revisar tareas, también tienen a cargo el cuidado de un familiar inválido o enfermo o discapacitado. Y ese trabajo, como lo hacía ver doña Carla en prendas en la anterior exposición, es un trabajo muy duro, muy pesado y que no es retribuido. Entonces, es muy importante que en esa lucha eterna que tenemos por lograr la igualdad de género, visibilicemos ese trabajo tan importante que reporta para la economía, es muy significativo, aunque no se nos pague otro salario. Ya entrando en materia,
la que me ha convocado aquí, yo tengo que decirles que en el Poder Judicial existe discriminación laboral en razón del género, porque en rigor de verdad, en la aplicación de la ley de carrera judicial nos deja, nos discrimina, nos deja en un lugar inferior a los jueces varones por los ítems que son valorados en esa calificación. Esta ley se introdujo mediante una reforma que se le hizo al Estatuto del Servicio Judicial. Ustedes tienen que saber que antes del año 94, los jueces y las juezas en este país eran nombrados a plazo fijo. O sea, no tenían estabilidad en el empleo público. De manera que se daba cada mayo negro terrible, ¿verdad? Entonces, porque así lo establecía la ley orgánica anterior, entonces si no había justa causa para despedirlos, obviamente eran resarcidos o reparados con el pago de la cesantía. Pero no había estabilidad, aunque de acuerdo con los pronunciamientos de la Sala Constitucional, los funcionarios judiciales en general, y las funcionarias incluidas también, no tenemos una estabilidad absoluta. Es lo cierto que ahorita una de las grandes ventajas que trae la ley de la carrera es que los jueces y las juezas en este país gozan de estabilidad en la función, al menos con carácter relativo. Entonces, esa es una de las ventajas más importantes de la ley de la carrera. También la ley de la carrera, obviamente, tenía que establecer parámetros para calificar a los jueces y a las juezas. Entonces, tenemos cómo, ¿verdad?, se crea la ley de la carrera en el Poder Judicial para lograr la idoneidad, ¿verdad?, y el perfeccionamiento de la administración de justicia en desarrollo de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política. Entonces, esa ley viene a regular que por medio de concursos de antecedentes y de oposición se ingresa a la carrera. Por medio de esa nota, cuando los funcionarios y funcionarias lo gestionan, se dan los traslados, ¿verdad? Y también, en lo que toca a este tema, los ascensos de los funcionarios y funcionarias que administramos justicia se da tomando en cuenta una calificación. Entonces, con excepción de los magistrados y magistradas, que son de un nombramiento político de acuerdo con la Constitución, los demás cargos, ¿verdad?, que existen desde el juez 5 hasta el de menor rango, que es juez 1, todos, entonces, para que haya movimientos y ascensos, es necesario, entra en juego la calificación. Entonces, yo tengo que decirles que desafortunadamente en el Poder Judicial no tenemos ninguna normativa, no tenemos ninguna directriz, ninguna circular que permita zanjar esa brecha de género que tenemos las mujeres para ascender a los más altos puestos de la carrera. Y entonces ustedes, algunos se preguntarán, yo he oído que el Poder Judicial tiene una política de género, y también sabemos que en relación, muy conectado con ese tema, también exigen que se use el lenguaje inclusivo. Pues quiero decirles que, aunque la política de equidad de género existe en el Poder Judicial desde el año 2005, es lo cierto que pese a las luchas que ha dado nuestra organización, no ha sido posible crear una sola medida afirmativa para nivelar esa brecha. No ha sido posible. Entonces, tenemos normativa y tenemos herramientas que permitirían zanjar, ¿verdad?, esa brecha y tratar, por lo menos transitoriamente, como dice la CEDAW, hacer esa nivelación. No lo hemos podido lograr.
Entonces, la conclusión, una de las conclusiones que tengo luego de haber escrito una minuta para guiarme y explicarles a ustedes ese problema que tenemos, es que ustedes tienen que irse de aquí claros en que en el Poder Judicial, ni la ley de carrera judicial, ni su reglamento, esto lo digo sin temor a equivocarme porque es un tema que lo hemos estudiado a fondo, ninguno de estos cuerpos normativos contemplan la perspectiva de género como un principio rector. Ustedes la buscan y rebuscan en esa normativa y no encuentran, ¿verdad?, que en ninguno de ellos se utilice ese enfoque que asegure a las juezas medidas afirmativas que al menos, como les decía, transitoriamente o temporalmente, puedan acceder a los puestos más altos del escalafón y menos aún a los cargos de mando y dirección, como podría ser la integración por parte de una jueza en el Consejo Superior del Poder Judicial. Si tuviera tiempo, luego les cuento un suceso que tuvimos el año pasado. Entonces, ustedes tienen que saber entonces que en cuanto más alto sea el nivel de calificación profesional exigido para ocupar un puesto, la participación de las mujeres en la integración de esos tribunales se ve reducida. O sea, en sencillo sería que tenemos más del 50% de mujeres que acceden a la carrera judicial en los niveles 1, 2 y 3. Ahí no tenemos problemas. Los problemas se presentan en los niveles 4 y 5, porque definitivamente en esos cargos, de acuerdo con la estadística, solo el 38% está compuesto de mujeres. Los demás integrantes son jueces varones. Entonces, contradictoriamente a esta triste realidad que yo les expongo, no obstante que tenemos un sistema de carrera y tenemos una política de equidad de género, no hemos podido avanzar en el desarrollo de ese tema, creando medidas afirmativas. Por ejemplo, esa política de género, si la leemos, porque una cosa es lo que dice la letra de la política y otra cosa es lo que ocurre en la práctica. Si vemos la política esta de género, que en un principio se llamó diferente, se llamaba política de igualdad de género y luego se le cambió y se llama actualmente política de equidad de género, que fue aprobada, como les repito, en el año 2005 y está en una circular de la Secretaría de la Corte, que es la número 167 de 2013, dice que el objetivo de esa política es garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la no discriminación por género en las decisiones judiciales, en el servicio público de la Administración de Justicia y en el funcionamiento interno del Poder Judicial. También dice la política que ella tiene que estar integrada en la visión y en los objetivos institucionales y que debe ser tomada en cuenta en los procesos de planificación estratégica y en los planes anuales operativos. También la política ordena que los principios de equidad de género y la no discriminación se incorporen en el Código de Ética Judicial de forma tal, dice así, que constituyan los pilares en el trato hacia las personas usuarias. O sea que la política de género en el Poder Judicial tiene dos vertientes, una a lo interno y otra a lo externo. Lo que pasa es que en relación con nosotras las jueces, en esos grados del escalafón, como les expliqué, en la vertiente interna podemos asegurar que no funciona. También la política obliga a desarrollar todas las medidas de carácter administrativo, normativo, procedimental y operativo que sean necesarias con el fin de garantizar
con el fin de garantizar la integración y la aplicación de la misma en los distintos ámbitos del Poder Judicial. Sin embargo, en la práctica, ustedes saben que hay muchos tribunales colegiados del nivel 4 y 5 que son integrados únicamente por varones. Por excepción ha habido tribunales de solo mujeres, pero eso solo por excepción, y entiendo que ha sido en San José. También la política dice que debe procurarse los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios y la creación de órganos, métodos y procedimientos adecuados para implementarla, incorporando criterios de descentralización para que se haga efectiva en todos los circuitos del país. También la citada política garantiza el seguimiento y el monitoreo ¿verdad?, en relación con la equidad de género, creando los mecanismos que sean necesarios para lograr la coordinación entre los 3 ámbitos de la administración judicial responsables de su aplicación, con la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género encargadas de velar por su estricto cumplimiento. También la política impone la obligación de incluir e implementar las acciones afirmativas que requiere el plan con el fin de eliminar las desigualdades existentes entre el personal judicial y exige transversalizar la perspectiva de género y el principio de no discriminación en relación con los derechos de los servidores y servidoras y da como ejemplos, porque esto no lo invento yo, sino que la misma política da como ejemplos a dónde es que hay que establecer esas medidas afirmativas para reducir la inequidad, y entonces textualmente dice criterios establecidos para los puntajes de la carrera judicial, acceso a los puestos, incentivos y capacitación. Cuando hablo de capacitación, recuerden un tema del que me tengo que referir, y es el tema de becas. Sin embargo, yo puedo asegurarles que al día de hoy no ha sido incluida ninguna medida afirmativa a favor de las juezas en el reglamento de carrera judicial que permita a aquellas que están interesadas ascender a los más altos grados, a aumentar sus calificaciones para ascender a esos peldaños tan altos del escalafón, y así como también, porque está muy ligado, poder participar y ser electas en un puesto en el Consejo Superior. Bueno, también ya les adelanté que tenemos una política del lenguaje inclusivo, ¿verdad?, que está muy relacionada con la política de equidad de género y que en la vertiente externa sí puedo asegurar que es cumplida. Entonces, lo que quiero decirles ya a manera de ir concluyendo es que a pesar de la existencia de esa normativa y de esas herramientas tan importantes para zanjar la diferencia y permitir que las juezas puedan ascender a esos altos puestos, se pone de manifiesto en la práctica que la reducción de la integración por parte de mujeres juezas en esos altos puestos, ¿verdad?, y la integración propia, concretamente en el Consejo Superior, no ha sido posible. De manera que nos sentimos a ratos frustradas. Les voy a contar una experiencia que tuvimos el año pasado, y eso salió por los diarios de circulación nacional. Hubo información a nivel de radio y televisión de que quedó una vacante en el Consejo Superior del Poder Judicial. Lo había dejado entiendo que lo había dejado una mujer. Entonces solo quedaba una mujer, porque dependiendo, cuando doña Zarela era vicepresidenta, entonces integraba uno de los 2 días que se hacían el Consejo. Cuando llegó a ser presidenta, obviamente, ¿verdad?, ahí iba a estar alguno de esos 2 días también. Entonces, cuando quedó la vacante, estimulamos a varias juezas
sobrecalificadas hasta con 2 profesiones. Una de ellas era máster en administración de negocios, además de abogada de gran experiencia y de una carrera intachable en el Poder Judicial. Y la experiencia resultó bastante negativa porque la asociación destinó parte de sus fondos, ¿verdad?, a hacer conciencia para lograr que una jueza quedara como propietaria en el Consejo Superior del Poder Judicial, que como ustedes saben, de acuerdo con la ley orgánica, es un órgano, ¿verdad?, es el brazo fuerte administrativo, ¿verdad?, y está compuesto por un funcionario que administra justicia, uno por los abogados que trabajan en el mismo Poder Judicial, uno representa a los servidores judiciales y hay otro que representa a los abogados litigantes y es propuesto desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Entonces, la conclusión de esa experiencia de haber estimulado a mujeres juezas que participaran para ser electas en ese puesto público de tanta importancia dentro del Poder Judicial fue totalmente negativa. Entonces, quiero decirles que más o menos, al igual que en febrero del 2016, las mujeres juezas conforman en el Poder Judicial en su mayoría las áreas más bajas en cuanto a categoría, remuneración y prestigio. Entonces son en los niveles, la mayoría de las mujeres están nombradas en los niveles 1, 2 y 3. Conforme se avanza hacia los peldaños más elevados del escalafón, la integración con mujeres juezas se reduce incluso creemos que hasta el 34.6%, de acuerdo a una de las últimas estadísticas. Y eso en el nivel, el 36.6 en relación con la categoría 4, y en la categoría 5 tenemos solo un 42% de tribunales integrados por mujeres juezas. Bueno, por supuesto que ya doña Carla explicó en relación con las magistraturas propietarias, ¿verdad? Ustedes lo pudieron apreciar, ¿verdad?, la grave problemática que tenemos de que las mujeres sean nombradas como magistradas en las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia. Porque entonces de 22 magistrados el año pasado solo teníamos 7 mujeres, o sea, el 31.8%, donde 13, teníamos que eran solo 7 mujeres. En la actualidad tenemos solamente 5 mujeres, o sea que los números van para atrás. La estadística es totalmente negativa y regresiva, por la cultura machista que impera a la hora de tomar la decisión política de nombrar en esas vacantes, como bien y con muchísima claridad lo explicó doña Carla Prendas, que me precedió en el uso de la palabra. Entonces, para no alargar la historia de la problemática que vivimos en el Poder Judicial, yo quiero decirles que en realidad hoy día, ¿verdad?, tenemos un claro desequilibrio en relación con el acceso de las juezas a los puestos más elevados de la judicatura, y para obtener el equilibrio representativo entre hombres y mujeres, ¿verdad?, no ha sido posible obtener ni conseguir medidas afirmativas que se le pueden fácilmente introducir al reglamento, porque no ha habido voluntad política. El año pasado, aprovechando el marco del 25 aniversario de creación de nuestra asociación, las mujeres pedimos públicamente que se nos abran espacios importantes y se aplique verdaderamente esa política de igualdad de género o de equidad de género. Como organización social, la más antigua de la judicatura, como les dije al principio,
hemos venido luchando por los derechos humanos de las mujeres juezas para que sea una realidad, ¿verdad?, la posibilidad de que por lo menos paritariamente integren esos tribunales. Eso requiere del trabajo constante, continuo, ¿verdad?, de toda la fuerza colectiva, de todas las mujeres, y para eso también hemos hecho un llamado al Poder Judicial para que fortalezca el liderazgo de las mujeres. Hemos pedido que nuestras congéneres sean designadas en puestos de alta jerarquía y que eso se podría lograr, esa paridad solo se podría lograr mediante el establecimiento de las reiteradas medidas afirmativas a que he hecho alusión. También hemos denunciado, expresado públicamente cómo en general, ¿verdad?, porque tampoco podemos dejarlo de tocar, cómo en general la violencia de género en el mundo afecta por lo menos al 30% de las mujeres y que en muchos países se les niegan sus derechos a la salud sexual y reproductiva. De allí, entonces, que hayamos impulsado una iniciativa instando a la Corte Plena y al Consejo Superior del Poder Judicial para que doten a la Secretaría de Género de mayor cantidad de recursos, obviamente económicos, ¿verdad?, destinados a la investigación y a la solución de la problemática institucional que está vinculada al escaso liderazgo de las mujeres. Entonces, específicamente en relación con la carrera judicial, ¿verdad?, en ese marco que les decía, hicimos, ¿verdad?, la petición, ¿verdad?, de que se nos abran esos espacios que no tenemos por la inequidad que implica aplicar a rajatabla o piedeletrísticamente un reglamento o una ley, y hemos hecho ver que en el Poder Judicial hay cantidad de mujeres inspiradoras, de mujeres luchadoras, con talento, con sensibilidad, que han abierto camino y bregan cada día por posicionarse. Y entonces, en el afán de hacer respetar esa equidad de género, las hemos venido apoyando, y concretamente hemos pedido la aplicación directa, ¿verdad?, de medidas afirmativas para lograr compensar ese déficit que ya les he explicado en forma reiterativa. También en el marco de esa actividad tan importante para nuestra organización, le exigimos al Poder Judicial que en coordinación con todas las asociaciones que representan a jueces y juezas, se formule un proyecto de reforma integral de la carrera judicial que incorpore la perspectiva real de género. Expresamente solicitamos, ¿verdad?, tanto a la Corte Plena como al Consejo Superior, que cuando deban designar personas en cargos de dirección, en comisiones o bien tengan que nombrar personas juzgadoras, apliquen plenamente las políticas de paridad de género y en los casos que sea necesario establezcan verdaderas medidas afirmativas en aras de cerrar esa brecha que les he comentado. Obviamente también hemos pedido al Poder Legislativo, al que le corresponde el nombramiento de los funcionarios, magistrados y magistradas en propiedad y suplencias, para que también apliquen la paridad de género y aseguren que las mujeres tengamos una verdadera representación igualitaria en esos importantes órganos que administran, los más altos órganos que administran justicia dentro del Poder Judicial. Ya para terminar, yo concluyo afirmando que no obstante que contamos con un sistema de carrera judicial que hoy día le aseguran a la ciudadanía imparcialidad, objetividad, idoneidad de los funcionarios que están a cargo, es lo cierto que se asegura a través del sistema de carrera el ingreso de personas más preparadas e idóneas para que administren justicia,
y entonces la ciudadanía, como repito, tenga seguridad de que los funcionarios que resuelven las controversias jurídicas son idóneas, son personas independientes, son personas transparentes, y en general se ve favorecida la calidad del servicio de administración de justicia. No obstante eso, en relación con las mujeres juezas existen desigualdades, y que deben tenerse presentes todas esas diferencias y desigualdades que existen entre los juzgadores varones y las juzgadoras mujeres para poder conseguir esa igualdad. Y entonces, como la ley de la carrera no garantiza verdaderamente esa equidad, ¿verdad?, al otorgar mayores puntajes a aquellos servidores que generalmente coinciden con ser varones, que se dedican a la docencia, que se dedican a hacer investigaciones, que se dedican a hacer publicaciones en revistas especializadas, que se dedican a escribir libros y que los publican, y en consecuencia su puntaje, por disponer de tiempo y no tener esa doble y triple carga que antes tanto yo como las que me precedieron en el uso de la palabra hicieron notar, que trabajo que no es remunerado y que tampoco es valorado en esta sociedad androcéntrica. Entonces, que se visibilice, lo que hemos querido hacer es visibilizar ese problema y permitir que las juezas tengan la posibilidad de ascender y de obtener un mejor estatus y salarios más elevados, porque ustedes tienen que saber que los jueces varones que escriben libros, que dictan clases en universidades públicas y privadas, obviamente fuera de los horarios, ¿verdad?, del Poder Judicial, también en carrera se les reconoce un puntaje y eso es retribuido dinerariamente. Y entonces, cuando hacemos la comparación, eso hace que si las mujeres no publican, porque tienen que llegar a cuidar chiquitos, y a ponerles las pijamas y hacer tareas y todo ese tema que todas ustedes, las señoras y los señores aquí presentes saben que es un trabajo común y ordinario, ¿verdad?, porque no es compartido ni con los compañeros, ni con los cónyuges, ni con los hermanos mayores, ¿verdad?, sino que es una carga que tiene exclusivamente la mujer, aunque no sea la única cabeza de familia. Entonces, ese trabajo no es valorado, y entonces la única forma de compensarlo es mediante la creación de esas medidas afirmativas que tanto lamentamos. Entonces, ya para cerrar, considero que es imperativo formular, ¿verdad?, el reto que tenemos, el desafío que tenemos, es formular estrategias paritarias para asegurar la igualdad real de las juezas en el Poder Judicial en relación con el sistema de carrera. Tenemos que tener muy presente que el artículo 4 de la Convención de la CEDAW dispone, y abro comillas, la adopción por los estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. Estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado, los objetivos de igualdad y oportunidad y de trato, las cuales definitivamente, en mi criterio, son de ineludible cumplimiento para romper todas esas barreras u obstáculos que hasta el momento han resultado invencibles. Por consiguiente, entonces, pienso que para romper esos límites, esas barreras, esos valladares, el sistema de carrera judicial debe sufrir un cambio paradigmático y asegurar una participación paritaria equitativa de las juezas en la composición de los más altos tribunales. Cuando escribí esta guía para explicarle la problemática, no había ocurrido un problema muy serio que vamos a tener las mujeres juezas a partir del año 2018.
Ustedes han leído las noticias de los últimos días y se han enterado por la televisión o la radio, ¿verdad? Ya sea la prensa escrita o hablada, que recientemente la Corte Plena acordó con carácter de firmeza modificar el sistema de becas a raíz de la reducción impuesta por la Asamblea Legislativa en relación con el gasto público por esta crisis fiscal. Tengo que explicarles que la Corte tiene un convenio con la Universidad Nacional que se dedica a darles el título de máster con énfasis en administración de justicia a los jueces y juezas. Hasta hace un tiempo parecía que las mujeres eran las menos beneficiadas, pero eso no es cierto. Yo desde hace muchos años soy miembro del Consejo de Personal y creo que sin lugar a equivocarme tenemos más de 10 años de estar tratando de que haya una distribución equitativa de las becas. Entonces, hemos tomado en cuenta el origen geográfico del funcionario o funcionaria para que la ciudadanía tenga justicia de calidad, aunque sea en el lugar más recóndito de este país. Eso por un lado. También hemos tratado de hacer esa distribución, obviamente, a funcionarios de una carrera intachable, que nunca hayan disfrutado de becas, y la paridad de género se ha aplicado estrictamente. Al punto que en los últimos años me dijo una jueza de familia que estaba haciendo una coadyuvancia para intentar que la Corte rectificara esa resolución que encontramos que va a ser muy perjudicial, sobre todo para las mujeres. Me decía que ella está muy vinculada a la maestría que tiene el énfasis tiene la especialidad en Derecho de Familia con el énfasis en Administración de Justicia. Me decía que en los últimos tiempos la mayor parte, en esa maestría de familia, la mayor parte de las personas becadas eran mujeres. Entonces, si la Corte decidió que ahora los jueces y las juezas que deseen ser becados tienen que ir a recibir clases de noche, que me imagino que llegando nomás allá a las 6 de la tarde se van a poner a roncar o a dormir, porque después de una jornada tan extensa, ¿verdad?, con tanta tensión, ¿verdad?, que implica ser juez o jueza, es imposible que puedan cumplir un pensum, sí, ya termino, un pensum que está hecho para tiempo completo, porque no solo tienen que ir a escuchar clases magistrales, sino que tengo entendido que tienen que hacer investigaciones de campo, sociológicas, ¿verdad?, porque tiene un énfasis sociojurídico, creo que es así. Y entonces, ¿con qué tiempo, verdad? Y con qué energías funcionarios van a ir hasta la Universidad Nacional en Heredia, con lo que cuesta llegar ahí, ¿verdad?, de todos lados del país? Imposible. Si no se les da la beca y si no se les da el sustituto, porque esa partida millonaria, que es de 1.500 millones, engloba también el pago de los sustitutos y las sustitutas para esos jueces y juezas que van a ir por espacio de, si no son 11 meses, son 12 meses, y que tienen que culminar con un trabajo de investigación ¿verdad?, para titularse como maestros o magíster en las diferentes especializaciones y con el énfasis que les dije. Entonces, cierro diciéndoles que entonces, si la única posibilidad que tenían las mujeres juezas de ascender en la carrera era obtener una beca ¿verdad?, para realizar estudios de cierta rigurosidad científica y académica, no creo que si son planes aprobados con el CONESUB se puedan dar solamente, ¿verdad?, en horas de la noche, y lo más cierto es que yo no me imagino a mujeres juezas aplicando para obtener una beca, porque la beca consistiría seguramente que les paguen los estipendios que cobra la universidad,
pero no tendrían derecho a tener un sustituto o una sustituta. Y entonces ese es un nuevo problema que evidencia la problemática que tenemos las mujeres para ascender en la carrera judicial. Entonces, el desafío que tenemos es seguir insistiendo en que si a lo interno no ha sido posible, pese a la existencia de normativa y de herramientas y de las políticas que tantas veces les he comentado, entonces acudir al legislador ordinario para que le haga una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial y entonces se establezca a nivel de ley esa medida afirmativa para lograr obtener esa compensación necesaria para que los altos tribunales de justicia de este país estén integrados al menos por una mujer. La fe es que el asunto se revierta porque tengo entendido que se pidió un dictamen jurídico. La Corte dijo que el acuerdo era firme y que no se podía revocar. Doña Carmen María Escoto, que es una lideresa, una mujer con una gran sensibilidad humana y sobre todo porque ha trabajado con mujeres campesinas y gente en estado de vulnerabilidad y sabe la importancia que tiene el sistema de becas o por lo menos, con ese convenio que tiene la Corte con la Universidad Nacional, iría en detrimento, ¿verdad?, de esa posibilidad de ascender en la carrera y obviamente en la calidad del servicio de justicia que brindamos, ha estado dando la lucha, lo mismo que sé que la magistrada Julia Varela. Estamos a la expectativa, esperando que se expida ese dictamen que fue solicitado a la dirección jurídica y que se conozcan todas las impugnaciones que entiendo han hecho la Asociación de Jueces y Juezas en Derecho de Familia, tengo entendido que la ACOJUTA, la Asociación Costarricense de la Judicatura, y también la organización que yo represento, hizo una atenta gestión a la Corte para que reconsidere esa decisión, obviamente perjudicial. Con esto termino, les agradezco su atención, en especial al señor presidente del Colegio de Abogadas y Abogadas de Costa Rica, ¿verdad?, por habernos permitido, ¿verdad?, este conversatorio y escuchar, ¿verdad?, los problemas que tienen otras funcionarias ¿verdad?, en otros ámbitos, porque ese conocimiento nos ayuda y nos fortalece a seguir en esta lucha, que es una lucha. Ahora hablaba con doña Aide, y es una lucha tremenda, ¿verdad? A veces damos 2 pasos para adelante, pero luego entonces tenemos que dar 3 pasos para atrás, entonces como ocurre entre nosotras con la ley de la carrera. Y ese ejemplo del problema que tenemos con el sistema de becas, que ha sido prácticamente suprimido porque no es una beca, en realidad es un retroceso muy grave, no solo para las mujeres juezas, sino también en general para el servicio que prestamos en todo el país. De nuevo les agradezco su atención y la problemática es diferente. Espero haber expuesto con claridad, ¿verdad?, en dónde radica nuestros desafíos, y seguimos optimistas, ¿verdad?, las mujeres solidarizadas ¿verdad?, en encontrar algún día la ansiada equidad. Muchas gracias.